Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de donde te encuentres. Bienvenidos a un curso de milagros, un portal de luz y un espacio de transformación interior dirigido por Jesús y organizado por el amoroso servicio de hermanos y hermanas de diferentes países que somos uno solo. Les invitamos a que enciendan la cámara y de esta manera te incluyas más en la experiencia. El día de hoy estamos en el soporte técnico Carlos desde la ciudad de Cali y quien les habla, Cristina Herrera desde Bogotá, los dos de Colombia. Hoy tenemos como invitado a nuestro gran maestro Óscar Gómez Díez, que nos acompaña desde la ciudad de Armenia, también Colombia, con el maravilloso tema Metafísica y Teología en un curso de milagros. Óscar, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristina, y muchas gracias, Carlos. Bueno, realmente es muy grato para mí volver a compartir esta plataforma en la que ya he tenido algunas intervenciones y pues plantear un tema y una reflexión en relación a la metafísica y la teología en un curso de milagros. Así que antes de que arranquemos con el tema, les propongo que hagamos una breve meditación que les quiero proponer, que va a introducir el tema también, ¿no? Esa meditación le he colocado el nombre de Yo Soy y es una especie de mistura que nos va a introducir en la exposición que desarrollaré a continuación sobre la relación entre metafísica y teología en un curso de milagros. Así que les pido que se pongan cómodos, cómodas, se aquieten, preferiblemente cierren los ojos, inhalen y exhalen lenta y profundamente. Si quieren, hacen conciencia del aire que entra por la punta de la nariz y penetra por todo el cuerpo, relajándolo, aquietándolo. Inhalamos y exhalamos lenta y profundamente. Inhalo, exhalo, inhalo y exhalo y me relajo cada vez más y más. Me voy poniendo cada vez más receptivo, más receptiva. Inhalo y exhalo. Y me pregunto, o nos preguntamos, ¿qué soy? ¿Qué soy? ¿Qué soy? Inhalo y exhalo haciéndome la pregunta, ¿qué sois? En otras tradiciones orientales también se hacen la misma pregunta. En sánscrito sería Koham, Koham, que es lo mismo que decir ¿qué soy? ¿Qué soy? ¿Qué soy? Y guardamos silencio en espera de alguna respuesta. Recordemos que cuando Moisés preguntó a la zarza ardiente en el monte Sinaí, después de que se le entregaran las tablas de la ley, le preguntó, ¿qué les digo a mi pueblo? ¿Cómo se llama quien me habló? La respuesta fue, soy el que soy.
soy el que soy. No dijo, soy Yahvé o Jehová. Dijo, soy el que soy. Respiremos lenta y profundamente y nos repetimos lentamente. Soy el que soy. Soy el que soy. En sánscrito, la respuesta es la misma. Simplemente se dice Soham. Soham. Soy el que soy. Yo soy. Yo soy. Yo no soy un cuerpo. Yo no soy mis emociones. Yo no soy mis sentimientos. Yo no soy mis posesiones. Yo no soy mi profesión. Yo no soy mi raza. Yo no soy mi nacionalidad. Yo no soy un hombre. Yo no soy una mujer. Yo no soy mi nombre ni mi apellido. Yo no soy mis pensamientos. Yo soy un ser espiritual de inteligencia divina, amor divino y poder divino. Yo soy uno con mi ser superior. Yo soy una chispa divina. Yo soy ese yo soy. Yo soy uno con Dios. Yo soy uno con todo. Yo soy la luz que ilumina el universo. Yo soy uno con la totalidad. Yo soy ese yo soy. Yo soy ese yo soy. Respiramos profundo, lenta y profundamente, dejando que nuestra conciencia resuene. Yo soy ese yo soy. Soy lo que soy. Soy lo que soy. Soy uno con Dios. Amén. Muchas gracias a todas y a todos por hacer partícipe de esta breve meditación introductoria. Les pido que traten de conservar lo que dije en la meditación, que también es parte de la exposición sobre la relación entre metafísica y espiritualidad en un curso de milagros. Así que vamos a arrancar. Le pido a Cristina de pronto que ponga una lámina de ayuda que le pedí que la pusiera en la pantalla para que desarrollemos un tema muy corto realmente. Es un párrafo que hay en el curso de milagros. ¿Se pudo, Cristina, poner la lámina? Parece que no. Bueno, no hay problema. No hay problema. En el tema vamos a desarrollar solamente un párrafo del curso. Realmente no hay más, entre otras cosas. Hay que recordar que el curso solamente menciona unas 4 veces la palabra teología y la palabra metafísica no la expone, no aparece por ningún lugar en el texto, en el libro del curso de milagros, y la palabra teología aparece solamente unas 4 veces, incluso en el párrafo que
que vamos a ver a continuación, si pasamos a la siguiente lámina, Cristina, ya en ese párrafo aparecen 2 veces. ¿No? Acá. Este párrafo está en el prefacio. En el prefacio, en la parte que dice qué es un curso de milagros. Recordemos que el prefacio se escribió después de que ya el libro del curso de milagros estaba completo. Simplemente ya estaba listo para imprimirse y se consideró importante hacer un prefacio que sirviera como de introducción a quienes iban a iniciar el estudio del curso, y casi que el prefacio es el curso resumido, sintetizado en sus partes fundamentales. Este párrafo dice lo siguiente: el programa de estudios que el curso propone se planeó meticulosamente y se explica paso a paso, tanto en el orden práctico como en el teórico. El curso pone más énfasis en la aplicación práctica que en la teoría y más en la experiencia que en la teología. Señala específicamente que, abre comillas, una teología universal es imposible, mientras que una experiencia universal no solo es posible, sino necesaria. Y esta es entre comillas, es porque trae digamos, esta frase del manual del maestro en la sesión de clarificación de términos. Y luego continúa: aunque su enfoque es cristiano, el curso aborda temas espirituales de carácter universal. Subraya que no es más que una de las muchas versiones del programa de estudios universal, ojo con eso, y que difiere de las demás solo en su forma. En última instancia, todas conducen a Dios, o sea, todas las demás programas de estudio universal que pueden haber en este mundo. Todas conducen a Dios. Bueno, ese es el párrafo con el que vamos a trabajar en el día de hoy. Así como les mencioné, pues la palabra teología aparece unas 4 veces o 5 máximo en el libro. La palabra metafísica no aparece, pero eso no quiere decir que el contenido de la metafísica no esté presente en el libro. Y para que podamos abordar el tema, pues necesitaríamos comenzar a definir 3 cosas sobre todo. ¿Qué es metafísica? Digamos, desde la definición mundana. ¿Qué es teología? ¿Y qué es religión? Porque se entrelazan las 3, ¿no? Y cómo se relacionan y cómo las aborda el curso de milagros. Así que pasamos a la siguiente lámina. Gracias, Cristina. Entonces, ¿cuál es el tema? La pregunta central que yo me propongo desarrollar es: ¿cuál es la relación entre metafísica y teología en un curso de milagros? Esa es la pregunta central que quiero que reflexionemos entre todos. ¿Cuál es el marco de referencia del curso para ello? No, la metafísica o la teología. ¿El curso examina la metafísica desde la teología o el curso examina la teología desde la metafísica? No, las preguntas parecen similares, pero son contrapuestas. Así que hagámonos esas preguntas, ¿no? Y la que respondamos va a tener implicaciones de tipo práctico en el estudio y en la praxis diaria del curso de milagros para cada uno de nosotros. Así que veamos esas definiciones antes de que entremos a discernir el tema. Pasamos a la siguiente lámina entonces, Cristina, por favor. Bueno, la siguiente. Y pasemos a la siguiente una vez. Ya.
Esta es una definición clásica de metafísica desde el punto filosófico, ¿no? Y la metafísica es una rama de la filosofía que estudia los problemas centrales del pensamiento filosófico. El ser en cuanto tal, o sea, el ser en cuanto ser, el absoluto, Dios, el mundo, el alma. En esa línea intenta describir las propiedades, fundamentos, condiciones y causas primeras de la realidad, así como su sentido y su finalidad. Al filósofo griego Aristóteles, de hace unos 2500 años atrás, se le considera el padre de la metafísica y la definía como la filosofía primera, ¿no? Esto incluye la clarificación e investigación de algunas de las nociones fundamentales con las que comprendemos el mundo como entidad, ¿no? Conceptos tales como ser, existencia, objeto, propiedad, relación, causalidad, tiempo y espacio. Así que cuando el curso de milagro está hablando, por ejemplo, de tiempo, de espacio, ¿no? De la naturaleza de las cosas, de la propiedad de las cosas, está hablando de metafísica. Continuemos con la siguiente definición. Bueno, ¿qué es la teología y qué significa? Bueno, la teología también nos viene de la filosofía clásica griega. O sea, los griegos también desarrollando desde el punto de vista de su filosofía el estudio de la teología entendida, tiene pues etimológicamente viene del griego theos, que significa Dios, y el nominativo logos, que significa estudio, racionamiento, discurso. O sea, etimológicamente podemos definir la teología como un discurso o tratado de Dios. Y ahí vamos viendo ya pues dos conceptos que van paralelos pero que se interrelacionan, metafísica y teología. Y luego la religión, esta es una definición de las tantas que podemos encontrar, que es un conjunto de creencias y costumbres fundamentales sobre la divinidad, con la capacidad de regir la vida de las personas que la siguen a esa divinidad específica. Una religión, a través de su texto sagrado, en el caso pues del cristianismo, pues la Biblia, establece sus principios morales y decide que está bien, y decide que está bien, que está mal y qué objetivos persigue, ¿no? Y cada religión tiene sus textos sagrados, ¿no? Entonces, si es el Islam, pues el Corán, y si es el hinduismo, pues los textos védicos, etc. Ahora, la palabra religión viene del latín religare, que significa unir, reunir, poner juntos, relacionar. La pregunta, ¿qué es lo que une o debe unir la religión? ¿No? Entonces, según la Iglesia Católica, pues está que la religión debe unirnos con Dios y con el prójimo. O sea, desde el punto de vista conceptual, ¿qué buscaría la religión? Pues resolver el tema central que también se plantea resolver un curso de milagros, que es el tema de la separación, ¿no? Ese sería el propósito de la religión o de las religiones. Pero ahora sí pasemos a la siguiente lámina y vamos a ver cuáles son los problemas que nos encontramos. El problema básico es que una cosa son las definiciones académicamente aceptadas y otra cómo las percibimos en nuestra vida cotidiana o en este mundo. Ese es el tema. Entonces, desde el punto de vista filosófico y académico, las definiciones que acabamos de exponer, pues reúne el consenso general de todos nosotros. Pero ya en el sentido práctico, cotidiano, aterrizado a la vida en este mundo, adquiere otras características. De tal manera que ya no es la religión como definición abstracta, sino las religiones, ¿no?
y ya no es la teología en sentido filosófico, sino la teología de cada religión específica. Así que si alguien va a estudiar teología en un seminario de la Iglesia Católica o en una universidad, es la teología cristiana basada en la Biblia, ¿no? Y en la doctrina de la Iglesia Católica, con sus rituales, con sus normas, ¿no? Y ya la religión ya no es un concepto filosófico, sino una estructura de poder jerarquizada, ¿no? Con intereses, con políticas, con propósitos, con fines particulares. Sigamos la siguiente lámina negra. Así que, y de allí crean un sistema de creencias en base a la teología particular de cada religión, ¿no? Y en el mundo cristiano, pues tenemos múltiples, no solamente está la Iglesia Católica, que digamos que es como la gran madre de todas las vertientes posteriores del cristianismo, sino que también está en la Iglesia Ortodoxa en Europa Oriental, ¿no? Está la Iglesia Anglicana, están las iglesias protestantes, y dentro de las iglesias protestantes pues hay una multiplicidad, y cada una va desarrollando sus estructuras económicas, políticas, ideológicas, sus ritos, ¿no? Y a eso le van a decir que esa es su teología y que su teología es la verdad, y esa teología es la que van a defender y van a invalidar las demás teologías. Y van generando todo un sistema de creencias a las cuales se adhieren pues quienes sean devotos de una u otra religión. Lo mismo sucede en el Islam, y entonces también hay sus vertientes como los sunitas o los chiitas. Entonces no solamente es la teología del Islam en general, sino también de sus vertientes particulares. Y si nos vamos al hinduismo o al budismo, también tienen sus como 4 escuelas dentro del budismo, y dentro del hinduismo pues casi que son cientos o miles, ¿no? Y así sucesivamente. Y ya el tema de Dios o de la divinidad se vuelve una creencia. Así que el curso, en la clarificación de términos, nos va a decir lo siguiente: creer en Dios no es realmente un concepto significativo, ¿no? Muchas veces a uno le preguntan, ¿tú crees en Dios? Entonces, creer en Dios no es realmente un concepto significativo, puesto que a Dios solo puede conocérsele. Creer implica que es igualmente posible no creer, ¿no? Y luego nos advierte también en la clarificación de términos: algunas formas de religión no tienen nada que ver con Dios, o sea, se han convertido en una estructura de poder, en unas ideologías, con unos mecanismos tales que se han alejado del amor, ¿no? Y que se han alejado de la búsqueda de la hermandad. Recordemos todas las guerras santas, las cruzadas o todos los crímenes que se cometieron en la Inquisición en el Medioevo, o el fanatismo de algunos sectores musulmanes actualmente, o la persecución de los musulmanes en la India, y así la intolerancia religiosa genera violencia y guerras, y lo ha hecho a lo largo de la historia. Ese es un problema y que ha estado pues latente en nosotros. E igualmente el curso nos dice que la verdadera religión cura, ¿no? Y así como la verdadera psicoterapia debe ser religiosa. O sea, aquí en este segundo texto, el curso recupera el sentido filosófico de religión, ¿no? Pero en el anterior, algunas formas de religión no tienen nada que ver con Dios, porque tienen que ver con intereses de poder que ya se han alejado, digamos, del amor como precepto fundamental que debe inspirar toda religión. Entonces, avancemos ahora a la siguiente, por favor. Así que
una manera de abordar el tema por parte de algunos estudiantes del curso, que los he escuchado decirme que otras religiones tienen una metafísica distinta al curso, ¿no? Y he ahí nuestra confusión, ¿no? Creer que otras religiones tienen una metafísica distinta al curso. Porque básicamente la metafísica es la misma para todas, hablando ya desde el punto de vista filosófico. O sea, la metafísica es la experiencia de Dios, ¿no? Que es lo que el curso nos llamaba al principio, lo que leímos, que una teología universal es imposible, pero una experiencia universal no solamente es posible, sino necesaria. ¿Qué es esa experiencia universal de que nos habla el curso? ¿No? Pues es la metafísica, que en un primer momento se nos tiene que explicar, y por eso todo el marco conceptual del curso, cuando nos habla de Dios, la verdad, el conocimiento, el espíritu, la eternidad, la paz perfecta, la dicha perfecta, etcétera. Ahí no está hablando de la metafísica, pero nos la está recordando porque la olvidamos tras la separación. Y lo que hace la metafísica del curso es como ese mapa que nos guía para poder encontrar la experiencia de Dios. Así que lo que nos permite discernir lo que es verdadero de lo que es falso, la ilusión de la verdad, es la metafísica, y en eso el curso se emplea a fondo. Acude a los grandes filósofos clásicos griegos como Sócrates, Platón, Aristóteles, desarrolla una lógica impecable con sus proposiciones lógicas, con sus silogismos, y va haciendo toda una argumentación para mostrarnos lo que es la verdad, el conocimiento, el amor, lo que sería el cielo, y lo contrapone a lo que es este mundo. Eso es lo que el curso hace y lo desarrolla pues muy, pero muy en profundidad. Pero igualmente en otras tradiciones también ahí está esa metafísica. El curso dice que este mundo es una ilusión o que estamos en un sueño, y lo vamos a encontrar, por ejemplo, en las tradiciones orientales con el nombre de Maya. O sea, tanto en el budismo y en el budismo van a decir este mundo es Maya, es ilusión. O sea, todo en eso tenemos una metafísica que nos es común a la mayoría. Lo que cambian son los nombres, pero la esencia sigue siendo la misma. Lo que nos aleja, nos diferencia y hay veces nos confronta es la teología, ya no como filosofía, sino como práctica religiosa de determinadas religiones en todo el mundo. Bueno, sigamos. Entonces, ¿cuál es el problema que nos encontramos como estudiantes de un curso de milagros? Es básicamente que este es un mundo de símbolos. Y los símbolos corresponden, pues, al ámbito de este mundo, al ámbito del ego. Lo que pasa es que el curso coge esos símbolos y los reinterpreta, ¿no? Desde su postulado metafísico. O sea, desde lo que el curso llama la verdad o el conocimiento. Y lo direcciona en función a conducirnos de regreso a casa, de conducirnos de regreso a Dios o ayudarnos a despertar. Digamos que eso también lo podemos ver en lo que se ha expuesto por múltiples maestros del curso, los dos niveles de la enseñanza. Un primer nivel, no, absolutamente metafísico, que el curso considera que es la verdad, que es Dios y sus atributos como el amor, la paz, la dicha, la eternidad, la plenitud, etcétera, y lo que es ilusorio, que es este mundo, que va a ser contrastado, contrapuesto con la verdad, pero a la vez
retoma los símbolos de este mundo y los reinterpreta, ¿no? El tema nuestro es que hay veces, como tomamos los símbolos, le damos como vida a los símbolos y convertimos el símbolo en la realidad, ¿no? Entonces, los símbolos lo que hacen es representar la verdad eterna, pero no son la verdad eterna. Eso yo creo que quiero que lo tengamos muy en cuenta para lo que vamos a abordarla. El curso siempre dirá, la verdad es un hecho, o sea, la verdad eterna es un hecho, Dios es un hecho, ¿no? Dios es y guardamos silencio. No es un símbolo, ¿no? Pero en este mundo lo representamos a través de símbolos, ¿ves? Y las teologías son muy ricas en símbolos y ello nos puede conducir a la confusión. Así que, ¿qué es lo que hace el curso? El curso lo que hace, como lo vimos en el párrafo inicial que estudiamos, que leímos en el prefacio, dice, el curso está escrito en lenguaje cristiano, ¿no? Pero su enseñanza es de carácter universal, ¿no? La pregunta es, ¿por qué se escribe en lenguaje cristiano? Pues bueno, primero porque en lo que llamamos el mundo occidental, en esta parte del mundo que es el continente americano y de Europa, que es básicamente el llamado mundo cristiano, pues no se tenía una enseñanza no dual como la que expone el curso de milagros. Aquí en esta parte del mundo sí que había un vacío. En Oriente, pues sí que hay enseñanzas que tiempo atrás vienen planteando pues un no dualismo como forma de trascender el mundo, ¿no? Por ejemplo, el Advaita en el hinduismo o el budismo tibetano, entre otras enseñanzas. Así que aquí había un vacío en esta parte del mundo y había que resolverlo. Y retoma, digamos, la teología cristiana y la reinterpreta, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que el curso toma toda la teología que aparece en la Biblia, por ejemplo, y la va reinterpretando desde la metafísica del amor o desde lo que el curso llama la verdad o el conocimiento. Entonces, por ejemplo, en el Génesis aparece la expulsión del paraíso, ¿no? El curso nos va a decir que Dios no nos expulsó del paraíso ni que Dios nos castigó, ¿no? Más bien dice que fuimos nosotros que soñamos, separarnos del Padre y nos fuimos. O sea, acoge más la tesis de Jesús en el Nuevo Testamento del Hijo Pródigo. Fuimos nosotros los que nos fuimos y somos nosotros los que debemos volver al Padre. Pero así sucesivamente el curso va retomando muchos términos de la teología cristiana y las va reinterpretando. Por ejemplo, la palabra expiación, yo le decía ahora rato a Carlitos, que era el que tiene más conocimiento en la Biblia que yo, que era el que había dictado esta charla, ¿no? La palabra expiación, bíblicamente, ¿qué es la palabra expiación? Que es la que retoma el curso después y la reinterpreta, pero bíblicamente es que un inocente pague por nuestros pecados, ¿no? Es la sangre de un inocente la que nos va a limpiar de los pecados. Entonces, todos los pueblos antiguos hacían eso con los sacrificios humanos y luego pasaron a los sacrificios de animales. En el famoso pasaje de Abraham que iba a sacrificar a su hijo, hay ese tránsito entre el sacrificio humano al sacrificio animal, que es básicamente el cordero, pero no únicamente el cordero. Entonces la sangre del cordero va a purificar el pecado de ese penitente, ¿no? Y es el sacrificio del animal, ¿no? El que se realiza. Así que el curso lo que hace es tomar la palabra expiación y la reinterpreta como el principio de la corrección del error,
¿Cuál es el error? Pues la creencia en la separación del Padre. Entonces, luego el curso va a hacer lo mismo con muchos conceptos de la teología cristiana. Conceptos como la salvación, el Cristo, el Hijo de Dios, la resurrección, el segundo advenimiento, el juicio final, etcétera. No, para el curso no son los que aparecen como tales en la Biblia, no, ya sea en el Antiguo Testamento o en Nuevo Testamento, sino que son una reinterpretación desde el amor, ¿no? Y eso es lo que hace el curso, reinterpreta la teología cristiana y la redirecciona desde una metafísica no dualista que pretende, pues, guiarnos de regreso a casa. Eso es básicamente lo que hace un curso de milagros con la teología cristiana. Eso incluye también nombres como Espíritu Santo o como el Cristo, que también los reinterpreta, o el Hijo de Dios. Para el Nuevo Testamento el Hijo de Dios es Jesús y el Cristo es Jesús y Él es el Hijo único de Dios. Los demás no somos hijos de Dios en el Nuevo Testamento. Somos, según San Pablo, hijos adoptivos, ¿no? El curso va a reinterpretar todo eso y nos va a decir que el Hijo de Dios somos todos, el Cristo es el Hijo de Dios en su condición, digamos, celestial, y entonces no es igual Cristo a Jesús, sino que Jesús es parte del Cristo como lo somos todos. Y el Espíritu Santo pues aparece como ese recuerdo del amor de Dios en nosotros, pero tiene esa función de ayudarnos a despertar, que en el Nuevo Testamento tiene esa función, pero tiene otras, que el curso no las considera o las excluye, ¿no? Por ejemplo, la de ¿qué? La de haber embarazado a María para que sea la madre de Jesús y cosas. El curso de milagros simplemente desconoce eso, hace abstracción de eso, porque el Jesús del curso se aparece como un ser humano igual a nosotros, que hizo todo el proceso de autosanación, de corrección del error o de expiación en el lenguaje del curso, y logró cumplir la tarea completamente. Avancemos entonces las próximas láminas. Así que mi llamado es a mis hermanas y a mis hermanos, es que no libremos batallas ni guerras o inquisiciones por imponer nuestra teología a los demás o para descalificar las teologías de otros, ¿no? Esa es mi llamado, porque muchas veces, como también le comenté ahora rato a Carlitos y a Cristina, depende de en qué etapa del aprendizaje nos encontremos. Muchas personas se aproximan al curso de milagros y su ego genera mucha resistencia y van a decir que el lenguaje no lo entienden y que es muy difícil, etcétera. Y finalmente lo desechan o hacen el recorrido con mucho esfuerzo, con mucha resistencia, y las resistencias van decayendo y avanza en el proceso del estudio y la práctica del curso. Otros se aferran al curso para que pueda resolver todos sus conflictos emocionales y lo asumen con una pasión y una dedicación muy grande y logran, digamos, también su sanación. Otros lo asumen con una gran devoción y se consideran que tienen que volverse evangelizadores del curso y convencer a sus familiares, amigos, conocidos o desconocidos sobre el estudio y la práctica del curso. Y otros se consideran los atalayas del curso, aquellos que creen que tienen que defender la pureza, la enseñanza del curso. Entonces, si alguien
escribió algo o dijo algo, le van a decir, usted no mencionó la palabra perdón, usted no mencionó el Espíritu Santo, usted no mencionó la palabra expiación, ¿no? Y como si eso fuera la enseñanza en sí misma. Entonces está confundiendo la teología con la metafísica del curso. Esa teología son herramientas, instrumentos de las cuales se vale el curso para conducirnos a la experiencia de Dios, pero no son más que símbolos, y eso es lo que debemos tener en cuenta. E igualmente nos puede ocurrir cuando nos relacionamos con otros hermanas o hermanos de otras religiones o de otras tradiciones. Por ejemplo, los cristianos, hay religiones que tienen, por ejemplo, dentro de su teología, el concepto de la Trinidad, ¿no? Entonces hago la comparación aquí entre el hinduismo y el cristianismo. Entonces los cristianos dirán Padre, Hijo y Espíritu Santo, y los hindúes dirán Shiva, Vishnu y Brahma, ¿no? La pregunta es, ¿nos vamos a pelear con los hermanos hindúes porque ellos dicen Shiva, Vishnu y Brahma y no dicen Cristo o Espíritu Santo? Porque en la teología de ellos no existe ni Cristo, ni el Espíritu Santo, ni Hijo de Dios, ni nada de esas cosas, ¿no? O los vamos a descalificar porque no dicen Jehová o Yahvé y ellos dicen Chiva, ¿no? Que son los nombres que cada religión le asignan a Dios, ¿no? Ahí es donde empezamos a perdernos y podemos llegar, ¿no? A confrontaciones innecesarias, desgastes innecesarios, a juicios y condenas que nos alejan de la enseñanza del curso. De ahí que vuelvo y reitero lo que nos dice Jesús en el prefacio y en la clarificación de términos. Una teología universal no es posible, pues obedecen a contextos históricos y culturales específicos. Pero una metafísica universal, una experiencia universal, no solamente es posible, sino necesaria. Esa es la metafísica, ¿no? Así que, vuelvo y reitero, no nos confundamos con las teologías. En la teología cristiana se habla de revelación, resurrección, salvación. En las teologías orientales nos van a hablar de iluminación, samadhi y nirvana, y eso es lo mismo. Lo importante es poderlos comprender en su lenguaje, en su contexto cultural, y no tratar de imponer los conceptos nuestros que metafísicamente significan lo mismo, pero que culturalmente pues la empleamos en determinadas regiones del mundo. Y aquí quiero contarles una experiencia que tuve hace algunos años, por condiciones de mi vida, pues tuve la oportunidad de vivir en varios países y en varios continentes, pero hace unos años vivía yo en Ecuador, en Quito, y allí tuve la oportunidad de conocer al director del Centro Islámico en Quito. Y tuvimos unas muy buenas conversaciones, e incluso tuvieron la celebración del Ramadán, que es la celebración más importante que ellos tienen, en la cual hacen un ayuno de 40 días y se dedican a la oración y el ayuno. Incluso me invitó a participar en una ceremonia del Ramadán, ¿no? Ellos ayunan todo el día y hacen la ceremonia, lo que nosotros llamaríamos pues la misa o el ritual a las 6 de la tarde, 5 o 6 de la tarde. Y para mí fue un descubrimiento, por ejemplo, ver que no habían imágenes, no había nada de imágenes. En el salón no había estatuas, ni fotos, ni nada, imágenes, y solamente una lámpara que indicaba la dirección de la Meca, porque ellos rezan en dirección a la Meca, ¿no? Y eso era todo. Y bueno, hablamos mucho, yo tenía muchas preguntas y él con
muy amablemente me las fue resolviendo, mis inquietudes sobre el Islam y sobre el Corán. Entonces, yo como buen estudiante del curso de milagros, le hablaba del Hijo de Dios, ¿no? Y me dijo, no me venga con esa historia del Hijo de Dios. Eso nosotros ya la superamos hace muchos, pero muchos años, ¿no? Dios no tiene hijos, ¿no? Y si Dios quisiera tener un hijo, no iba a embarazar a una mujer, iba a esperar 9 meses que naciera y luego esperar que creciera. Simplemente hágase y se hizo, así como hizo ahora a Adán al principio de la creación. Así que no vengan con ese cuento, ¿no? Así que sobre esa base, ¿qué iba a hacer yo? Ponerme a pelear con mi hermano musulmán porque él no aceptaba el concepto del Hijo de Dios, ¿ves? Y iba a establecer pues ya toda una pelea ahí por ese tema. No, el tema era comprenderlo, comprender su teología, comprender su lenguaje, comprender su discurso, ¿no? Y buscar los puntos en común, que son muchos, ¿no? Como él me lo decía. A diferencia del judaísmo, el Corán, el Islam, reconoce a Jesús como un profeta, ¿no? También lo reconoce como un Mesías, como el Mesías incluso, lo reconoce como el Mesías. Lo único que no lo reconoce es como el Hijo de Dios. ¿Ves? En cambio, el judaísmo no reconoce a Jesús ni como profeta, ni como Mesías, ni como Hijo de Dios. ¿Ves? Entonces era muy interesante eso. Yo le preguntaba, entre mis inquietudes sobre el tema del Corán, el tema de las mujeres, que por qué rezaban en salones aparte, ¿no? Y él me dio su explicación. Lo que pasa es que como ellos rezan haciendo las oblaciones en el piso, o sea, se arrodillan y colocan las manos en el piso y la frente en el piso, pues decían, no es apropiado que las mujeres estén delante o detrás, los hombres detrás, viendo cuando las mujeres se inclinan, ¿no? Entonces, por eso lo hacemos aparte, porque eso es un espacio para Dios y hay que tener ese espacio únicamente para Dios. Entonces, no permitir, digamos, que el pensamiento de la gente se vaya en otra dirección que verle el trasero a las mujeres cuando están haciendo la oblación. Y me pareció pues muy lógica la explicación. Y me dijo, pero incluso, nosotros tenemos 3 o 4 mujeres que son importantes en el Islam, ¿no? Y las tenemos en gran consideración, que es la madre de Moisés, María, la madre de Jesús, la esposa de Mahoma, y creo que la cuarta era la hija de Mahoma, ¿no? Y me dijo, nosotros en el Corán tenemos un capítulo dedicado a María, cosa que el Nuevo Testamento no lo tiene, ¿no? Es el capítulo 19, la Sura 19, los capítulos lo llaman suras. La Sura 19 está dedicada a María, ¿ves? Entonces, para mí fue muy enriquecedor ese diálogo, sin intentar imponer, digamos, mi teología, mi visión desde el curso, sino escuchar al otro, ¿no? Y ver que realmente se cumple lo que Jesús dice en el prefacio. El curso es parte de la enseñanza universal, o una parte de la enseñanza universal, ¿no? Y todas conducen a lo mismo, todas conducen a Dios, o sea que todas son igualmente válidas y tenemos que comprenderlos. Y para poderlos comprender, obviamente que ahí sí se necesita un ejercicio que es poder comparar lo que es equivalente en una religión o una teología a otra. Por ejemplo, en el Islam no tienen el concepto de la Trinidad, lo mismo que en el judaísmo, ¿no? En el judaísmo, en el Antiguo Testamento, en
en un pasaje de Deuteronomio dice, Dios es uno, punto. O sea, no es Dios es dos o tres como plantea el cristianismo, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino que Dios es uno. Lo mismo sostiene el Islam, ¿no? Así que tampoco aparece la figura del Espíritu Santo, pero hay su equivalente. Si uno se pone a investigar, hay su equivalente. Es el arcángel Gabriel. El arcángel Gabriel es el mismo que le dicta el Corán a Mahoma, ¿no? Pero no tiene, digamos, la jerarquía religiosa que le asigna el cristianismo de ser parte de una Trinidad igual a Dios, tres personas distintas de un solo Dios verdadero, sino también el arcángel Gabriel es un servidor de Dios igual que Mahoma, punto, ¿no? Entonces, eso es lo importante, ¿no? Lo importante es que consideremos la parte metafísica del curso y ver las cosas desde esa metafísica, no desde la teología cristiana del curso, porque es una reinterpretación que el curso hace y lo hace en función de la metafísica del curso. O sea, culturalmente nosotros en esta parte del mundo somos cristianos, así no hayamos ido a la iglesia, pero culturalmente somos cristianos y tenemos todo ese discurso bíblico en nuestro inconsciente colectivo, así estemos en una iglesia católica, protestante, anglicana, ortodoxa, bueno, lo que sea, pero es una teología. ¿Ves? El aspecto superior es la metafísica y es desde esa metafísica que tenemos que ver las teologías. Así que cuidémonos de interpretar la metafísica, el curso desde la teología, porque distorsionaríamos el alcance del curso y no lo aprovecharíamos. Pero si examinamos la teología cristiana desde la metafísica del curso, nos permite no solamente examinar la teología cristiana, sino todas las demás teologías. Y vamos a encontrar, ¿no? Lo común con todas las demás tradiciones espirituales y no necesitamos ponernos a pelear con ellos o a discutir cuál teología o cuál concepto es más válido que el otro o cuál Dios es más importante que el otro. Recordemos que finalmente en una de las lecciones del curso de milagros nos va a decir Dios no tiene nombre, ¿no? ¿Y para qué va a tener nombre? Si Dios es la totalidad, ¿frente a quién se va a identificar? Yo soy la totalidad, mucho gusto. ¿Quién me, no? El otro el que dice, y yo no soy la no totalidad. Obviamente que el nombre es un símbolo, una representación cuando hay seres individuales separados y necesitan relacionarse. Entonces necesito colocarme un nombre, colocarme un apellido, identificarme. Pero cuando soy la totalidad todo abarcante, ¿frente a qué me voy a identificar? ¿No? Otra cosa es que las teologías le asignen un nombre como su manera de identificar la divinidad, ¿no? Y eso es válido, pero eso es teología, eso no es metafísica. Continuemos con la siguiente lámina. Bueno, entonces, como vamos de tiempo también, para que quede espacio para las preguntas. Entonces aquí, esta lámina son recorderis, ¿no? Que recordemos que el curso se describe como parte de la enseñanza universal que en última instancia conduce a lo mismo. Entonces, lo que hace el curso es hacer una reinterpretación de la teología cristiana, es eso, y recordemos nuevamente entonces esa frase que aparece en clarificación de términos y que es retomada en el prefacio sobre el curso. Y dice, aunque su enfoque es cristiano, el enfoque del curso, estamos leyendo algo del prefacio del curso, el curso aborda temas espirituales de carácter universal, eso es lo importante. O sea, así su lenguaje sea cristiano, el abordaje que es la metafísica es de carácter universal. Subraya que no es más que una de las muchas versiones del programa de estudios universal y que difiere las demás solo en su forma. En última instancia,
todas conducen a Dios. Eso lo traigo como recorderis final, ¿no? Entonces, ¿cuál es la experiencia universal? Pues esa experiencia universal es conceptualmente la metafísica, pero la experiencia de la que la metafísica no está enseñando. O sea, la metafísica no está hablando de Dios, del conocimiento, de la verdad, no, del amor. Y es esa experiencia la que nos conduce la metafísica del curso, que es la realidad última que olvidamos tras la separación y ahora necesitamos que se nos enseñe hasta que la recordemos, ¿no? Entonces, el marco conceptual del curso es la metafísica, ¿no? Pero aquí me equivoqué en la escritura de la lámina. El marco conceptual del curso de la metafísica, ¿no? Pero no es la teología, ¿no? Pero la metafísica es el mapa que nos guía hacia la experiencia, ¿no? Eso es lo que tenemos que tener claro. Y luego una advertencia que nos hace también el curso en la clarificación de términos. No permitas que la teología te retrase, ¿no? Y lo reitero y llevémonos eso grabémoslo en nuestra mente. Nos dice Jesús en clarificación de términos, en la introducción de la sesión de clarificación de términos, en el párrafo 4, oración 5. No permitas que la teología te retrase. Avancemos. Bueno, sigamos. Creo que continuemos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre metafísica y teología desde la perspectiva de un curso de milagros? Esa sería casi la conclusión. Un curso de milagros aborda la teología cristiana desde una metafísica universal que trasciende lo religioso. Para ello hace un ejercicio de reinterpretación de toda la teología cristiana para ajustarla a la metafísica del curso o a lo que el curso llama verdad o conocimiento. Ese es el ejercicio que el curso hace. Siguiente. Y luego dos frases finales donde el curso nos advierte sobre la teología. Dice, los argumentos teológicos como tales son necesariamente polémicos, ya que dependen de creencias y por lo tanto pueden ser aceptados o rechazados. Eso está también en la clarificación de términos, en la introducción, en el párrafo 2, ¿no? Y luego nuevamente en el párrafo 4, no permitas que la teología te retrase. Siguiente. Y luego esta frase sobre los maestros de Dios, porque esto es importante también que lo tengamos en cuenta. Creemos que los maestros de Dios son únicamente los maestros de un curso de milagros. Y eso es una enorme equivocación. Entonces, en el manual del maestro nos dice, los maestros de Dios proceden de todas partes del mundo y de todas las religiones. Escuchemos bien, y de todas las religiones, aunque algunos no pertenecen a ninguna religión. Por ejemplo, se puede ser un estudiante del curso de milagros y volverse un maestro de Dios y no haber participado en ninguna religión. El curso de milagros no es una religión, ¿no? Siguiente. Bueno, ahí terminamos. Muchas gracias. Creo que dejamos el tiempo para preguntas o comentarios que puedan tener los hermanos o hermanas y pues muchas gracias por darme la oportunidad de hacer esta reflexión. Buenas, no sé si tendrán preguntas para el maestro. Maestro, parece que no.
No hay, Parece que no tenemos preguntas ni comentarios. no hay. Ah, Vamos a abrir el chat para preguntas. Vamos a ver si alguien nos pregunta. No, nada. nada. Bueno, parece que No, en YouTube no hay y en Zoom tampoco tenemos preguntas. ujú. Bueno, pues de todas maneras les agradezco a todas y a todos la participación y la posibilidad de compartir este espacio en la que podemos desarrollar las enseñanzas de un curso de milagros y también de interactuar y aprender entre todos y todas de acuerdo a lo que cada cual pues, nos aporta en estos espacios. Así que lo reduje precisamente para dejar espacio, para dejar espacio a las preguntas, porque pensé que de pronto había preguntas, pero si no la hay, pues está bien. Pues Está bien. aquí nos dice Cristi Cárcamo, nos dice que gracias, Oscar, muy claro, como siempre. Y Odilia dice que desearía más información de ese tipo. O sea, es que es realmente un tema muy, muy agradable, muy interesante. Ujú. Muchas gracias. Sí, en la medida de las posibilidades, suministraremos más información de este tipo. Carlitos, ¿qué piensa? Carlitos, que es experto en la Biblia, ¿qué piensa de esta reflexión? No, Osquitar, muchísimas gracias. Está fabulosa porque necesitamos mucho, sobre todo lo que tú comentabas, cómo intentamos tomar ese papel de guardianes de la verdad cuando el mismo curso nos dice que la verdad no necesita ser defendida. Entonces intentamos ceñir a las personas a que tienen que pensar tal cual como nosotros lo hacemos, y con eso estamos causando separación en vez de unidad. Entonces, gracias a ti por la forma como tan maravillosamente has explicado esto, y efectivamente sí estaba reducido, así que esperamos que por favor lo amplíes porque has dejado muchas ideas maravillosas para que sé que con tu experiencia y como tú siempre nos colocas, tus experiencias particulares, como la que comentabas con del Islam en Quito, nos abren mucho la mente para comprender mejor. Gracias. Muchas gracias, Carlitos. Se me hizo acordar de que cuando yo era niño, en la casa de mis padres había pues una biblioteca, no muy grande, pero era una biblioteca. Y entre los textos de la biblioteca habían textos de los Rosacruces y textos de yoga. Prácticamente esos fueron mis primeros aproximaciones a la dimensión espiritual. Obviamente que tenía toda la influencia religiosa de la Iglesia Católica en mi familia, porque teníamos que reunirnos en la noche en la habitación de nuestros padres para rezar el rosario todas las noches. Íbamos a misa y toda la cosa. Y había unos libros de un yogui muy famoso del siglo XIX llamado Vivekananda. Y ahí estaban los libros, digamos, de las 4 grandes filosofías del yoga. Y tenía
cada uno era un libro de Vivekananda, el Karma Yoga, el Bhakti Yoga, el Jnani Yoga y el Raja Yoga. Yo, pues desde el punto de vista de la filosofía, digamos, y de la metafísica hindú, porque realmente esa es la metafísica hindú. El yoga, el karma yoga es lo que el curso llama la ley de causa y efecto, ¿no? O sea, cada acción genera una reacción, cada causa genera un efecto. Si yo hago algo, ese algo tiene un efecto. Si yo acuso a un hermano, él va a reaccionar, ¿no? Y entonces realmente el karma yoga es el karma de la recta acción, básicamente como lo llamaría el budismo en el ótuple noble sendero. El bhakti yoga es el yoga de la devoción, ¿no? En cambio, el jnani yoga es el yoga del conocimiento. Y usted podría hacer un bhakti yoga, sería Jesús o Buda, ¿no? En cambio, un karma yogi sería, por ejemplo, Confucio o Mahoma, que es el tema de las reglas, de las normas, de los pasos que hay que hacer, ¿no? Y un Jnani yoga también puede ser Buda o un maestro reciente como Ocho, ¿no? O la Madre Teresa de Calcuta, que sería una karma yoga, está dedicada al servicio. El yoga, el servicio es el karma yoga, ¿no? El de hacer buenas acciones que te unan con tus hermanos, ¿no? Entonces, en el Bhakti Yoga, Vivekananda decía que es el yoga de la devoción, que en el cristianismo sería la oración, digamos. Él decía, es el camino más directo a Dios, pero el más peligroso, ¿no? Por los fanatismos. O sea, si usted desarrolla la devoción en un plano, digamos, egoico bajo, termina en el fanatismo, en las guerras, en las exclusiones, en las inquisiciones, ¿no? Pero un bhakti yoga en un plano más elevado te conduce directo a Dios. Ese sería, por ejemplo, Jesús, ¿no? O San Francisco de Asís, si queremos ver gente en la tradición cristiana. Entonces, es eso lo que quiero llamar la atención para que lo tengamos en cuenta en nuestro proceso de formación en el curso de milagros. Podemos desarrollar la oración e incluso el curso nos dice que lo único real de toda esa simbología que el curso utiliza es la oración, ¿no? En el canto de la oración nos dice que la oración es como una escalera que vamos subiendo de niveles, y el nivel más básico de la oración es la que nosotros hacemos cotidianamente desde el mundo, que es pedir cosas o que se nos ayuda a resolver situaciones de enfermedades o de carencias económicas o emocionales, etcétera. Y vamos ascendiendo la escalera, ya no oramos por pedir cosas para nosotros, sino para los otros. Oramos con los otros y vamos ascendiendo. Y finalmente es la oración de la gratitud, que es la verdadera oración, que es la comunicación del Padre y del Hijo. Y dice que en ese proceso de ascensión que nos eleva la oración, tenemos dos alas, el perdón y la curación, pero que al cielo solamente entramos con la oración. O sea, el perdón y la curación son símbolos de este mundo, ¿no? Y se quedan en este mundo, porque en el cielo no hay nada que curar ni nada que perdonar, ¿no? Entonces, la oración, digamos, bien entendida, la oración de la gratitud, esa es la metafísica y la experiencia también de que nos habla el curso, ¿no? El perdón y la curación, pues, son símbolos de este mundo y corresponden a la teología, ¿ves?
así tengan un valor inmenso y son nuestra principal herramienta en este mundo, ¿no? Pero cuando ya la utilicemos a fondo y cumplan su función, las tenemos que dejar, ¿no? Agradeciendo el papel que desempeñaron en nuestro proceso de despertar. Bueno, si no hay preguntas ni hay comentarios, pues yo creo que podemos ir cerrando. ¿Estamos sin preguntas ni comentarios? Sí, estamos. Entonces hagamos una breve meditación de cierre, si consideran. Sí, ¿No? hay una observación de alguien que no sé cómo se llama, porque dice iPhone. Dice, Oscar, salvaste la patria metáfora. Bueno, entonces vamos a hacer la Muchas gracias. meditación. Perdón, acaba de salir una pregunta. Disculpen que para que no se quede la persona sin recibir la respuesta, ya se las copio un momentito. Ajá. Pregunta, en tu conocimiento sobre las diferentes religiones, ¿qué ideas de un curso de milagros te llamaron la atención para seguir por estas enseñanzas? Pregunta Jason. Mira, Jason, gracias, Jason. Mira, el tema es que, como les conté algo en mi biografía, por alguna razón de la vida, ahí me llegaron otras enseñanzas mucho antes que un curso de milagros. Desde muy pequeño, pues me llegaron enseñanzas del hinduismo, del rosacrucismo, de los gnósticos, luego algunas escuelas de yoga, luego el taoísmo. Cuando viví en España tomé seminarios con algunos maestros taoístas, como Bonkie Kit, y fui practicante de yoga y de tai chi, bueno, y hasta de artes marciales de la escuela Shaolin. Y también conocí y fui practicante de tradiciones de hinduistas y también de la escuela de misterios del Antiguo Egipto y la geometría sagrada y luego el budismo y así sucesivamente. Y también estuve estudiando durante varios años la teosofía, uno de los propósitos de la teosofía que fundó Madame Blavatsky en el siglo XIX y luego desarrollaron otras maestras como Annie Besant y otras, era unir todas las religiones. Y unirlas era muy difícil, o sea, unir todas las teologías es imposible. Pero lo que sí lograron fue desarrollar una metodología para comprenderlas, no para compararlas, hacer estudios comparados. Y para eso, para mí fue muy valioso todo ese aprendizaje. También conocí, estuve practicando sanación pránica, que es de un maestro de origen chino, filipino, origen chino, Master Choa Kotsui, una enseñanza maravillosa y un tipo de yoga que él enseñaba, que era el Arhati Yoga, ¿no? Así que digamos que tuve la oportunidad de una u otra manera de pasar por muchas tradiciones y conocerlas y de practicarlas. Mi primera aproximación al curso de milagros, entonces yo lo hago desde esas metafísicas, ¿no? Eso hace más de 20 años. Y me pareció que era una enseñanza, digamos, occidental, parecida a las enseñanzas orientales, ¿no? Pero no lo asumí el curso de milagros completamente desde un principio. Mi relación con el curso era de ir y volver, ir y volver. El tema que yo me encontraba con las otras tradiciones eran los conflictos internos que se generaban. O sea, todos hablaban de Dios, del amor, de la paz, pero dentro de las estructuras internas había unas luchas de poder
muy destructivas, muy destructivas. Y digamos que eso me fue alejando y volví nuevamente al curso de milagros. Así que también como que intenté examinar el curso de milagros desde la Biblia, y digamos que eso también le pasa a la mayoría de los que iniciamos el curso de milagros y somos parte del mundo occidental, porque tenemos como punto de referencia inicial la Biblia, ¿no? Pero hacerlo es un paso inicial y se vuelve un paso falso, ¿no? Porque finalmente lo que tenemos que llegar es a ver la Biblia del curso de milagros, ¿no? Y ver desde la metafísica el curso de milagros todo. Y la diferencia que el curso nos ofrece es básicamente que si tú no sanas tus emociones a través del perdón, todo el discurso del amor, de la paz y la iluminación no se desarrollan, no te elevas, porque hay una carga pesada, ¿no? Que son todas tus proyecciones de culpa, resentimientos, rabias, rencores, envidias, que minan internamente muchas de las tradiciones que yo tuve la oportunidad de conocer. Y fue precisamente ese proceso digamos, de revisión que yo hice críticamente, lo que me llevó a centrarme en el estudio del curso de milagros, respetando y agradeciendo todo el aprendizaje que yo tuve de todas las demás tradiciones. No reniego ninguna, todas me aportaron mucho en su momento, pero el curso, al poder contribuir a comprenderlas desde el perdón, ¿no? Y de perdonar, digamos, todos esos conflictos que desgastan muchas de esas otras tradiciones, pues me demostró, digamos, que el curso tenía un potencial mucho mayor, ¿no? Así la metafísica sea muy similar a las demás tradiciones. Pero es lo mismo que sucede con las demás tradiciones orientales, que están muy enfocadas en la meditación. Tal vez algún día hacemos una charla sobre el tema de las meditaciones y la meditación en el curso, ¿no? Pero el tema es que meditar no es solo aquietar el cuerpo a ver cómo llega a las profundidades de la mente. Es que tú aquietas el cuerpo, pero la mente no se queda quieta, ¿no? Y no se queda quieta porque pues es un ruido del ego impresionante. Entonces la única manera es aquietar el ego, aquietar esa mente egoica, y eso lo hacemos a través del perdón. Si yo no sano la mente y le quito todo ese ruido mental, que son los juicios, las culpas, los miedos, las carencias, las ansiedades, y no las perdono, pues la meditación va a ser un intento fútil, o sea, no va a llegar a las profundidades de la mente, que es lo que se propone realmente la meditación. Y eso es lo que hace el curso. Va liberando la mente de esas cargas que le impiden aquietarse, ¿no? Y eso pues es tal vez una de las grandes contribuciones del curso. Realmente primero tenemos que sanar la mente para poderla aquietar. Y esa es digamos, la diferencia, digamos, en mi experiencia personal, que puede ser distinta a la de cualquier otro hermano o hermana. Gracias, Oscar. Oscar, tenemos otras 5 preguntas. Bueno, adelante. Ya te digo. Yo te hago la primera. Dice Jason, gracias por tu respuesta. Bueno, otra pregunta. Esta es de YouTube. En Curso de Milagros, ¿cómo se interpreta la muerte y la trascendencia? No sé si van ligados o no. Gracias. Eso ya es toda una charla. Exactamente. Va a ser difícil contestarla en un par de minutos. Básicamente lo que tenemos que decir es que para el curso de milagros la muerte no existe. Entre otras cosas no existe porque el cuerpo no existe. Entonces lo que no existe no muere, ¿no?
Así que desde la metafísica del curso, la muerte es tan ilusoria como el cuerpo y por lo tanto no existe, y nos dice que como hijos de Dios, pues ni hemos nacido ni habremos de morir, ¿no? O como dice en un bello texto de Deepak Chopra, que se lo recomiendo, lo leí hace muchos años, llama Jamás moriremos, y hace una comparación entre las tradiciones hindúes y las occidentales sobre la muerte. Y es un texto precioso. Pero es eso, jamás moriremos. Así lo resumió Chopra. La trascendencia. A ver, sobre eso, eso tiene sus niveles y el curso lo dice. En el manual del maestro está planteado el tema de si podemos llegar a Dios con este cuerpo, ¿no? Entonces nos va a decir realmente, ¿no? Que sí, pero temporalmente, pero que es imposible llegar a Dios y estar en Dios con un cuerpo, porque pues obviamente que el cuerpo es la representación de la separación, ¿no? O de la ilusión, entonces, pues no. O sea que podemos tener momentos de experiencia de Dios en una meditación o en un estado determinado, pero eso no es sostenible desde un cuerpo, porque el cuerpo es un límite. Esa es la cosa. Ahora, que necesitamos morir para trascender, pues eso también tiene sus graduaciones, por decir algo, sus bemoles. Entonces, el hecho de morir no quiere decir que trascendamos. O sea, si una mente no se ha sanado, no ha hecho completamente su trabajo de perdón, pues esa mente se va a fabricar otro cuerpo para seguir con esta experiencia en el mundo, ¿no? Así de sencillo. Entonces, el hecho de que se muera no quiere decir que trascendió, ¿no? Ahora, que haya logrado, digamos, la iluminación, el estado de iluminación estando en el cuerpo, y cuando deja el cuerpo, obviamente que trasciende, ¿no? Eso sería igual a lo que en las tradiciones orientales llaman el samadhi o el nirvana, ¿no? Pero, como les digo, eso es toda una exposición que requeriría mucho más tiempo que el que nos queda pues en esta sesión, pero básicamente es eso. Gracias, Oscar. La otra pregunta, segunda pregunta. ¿El curso es el único que habla de la unicidad? No. Todas las tradiciones hablan de la unicidad, ¿no? Si usted lee maestros de la tradición hindú, de la tradición budista, de la Vaita, del taoísmo, de la escuela de misterios egipcia o de escuelas como el rosacrucismo, los gnósticos, los masones, bueno, qué sé yo, todos hablan de la unidad, ¿no? Y el retorno a Dios. Entonces, esa es la metafísica, y esa metafísica es lo común a todas las tradiciones. Una de las apuestas de Madame Blavatsky en el siglo XIX, que escribió una obra descomunal que se llama La Doctrina Secreta, que son como 6 tomos, que es muy, muy densa, y que también es una obra canalizada. Ella lo que hace es plantear una cosa que nos puede servir de referencia, y ella habla de la religión natural, ¿no? Y esa religión natural está por encima, digamos, de la estructura mundana, o sea, digamos que esa sería la metafísica. Y de ahí se desprenden las religiones que se plasman históricamente en determinadas regiones del mundo, ¿no? Pero que de ahí emanan hacia o buscan conectar con esa religión natural, ¿no? Que hoy la llamaríamos la metafísica, y por eso ella en su esfuerzo buscó esos, digamos, preceptos comunes en todas las tradiciones, ¿no?
y hizo un esfuerzo descomunal para investigar, digamos, lo que podríamos denominar la arqueología de las religiones, ¿no? Los principios fundamentales sobre los cuales se erigen. Las religiones, los grandes profetas, o en las tradiciones orientales lo llamarán avatares, los grandes avatares, lo que nos hacen es traernos un mensaje de la divinidad. Pero en el mundo cogemos ese mensaje y lo convertimos en una religión. O sea, Jesús no fundó una religión, trajo un mensaje, sus discípulos formaron una religión. Buda trajo un mensaje, ¿no? Pero Buda no fundó una religión, pero sus discípulos lo hicieron, y así sucesivamente. Entonces, digamos que desde el punto de vista sociológico nuestro, el mensaje de los grandes iniciados, de los grandes maestros, elevan el pináculo de la cultura, ¿no? Que luego se forma en religión y luego llega a una potencia y se vuelve un ventilador y la esparce por el mundo. Entonces, por ejemplo, las potencias coloniales europeas esparcieron por América el cristianismo, ¿no? Fueron el ventilador. Pero el ventilador del cristianismo original, cuando se fusiona la Iglesia Católica con el Imperio Romano en el Concilio de Nicea en el año 325, entonces el Imperio Romano se vuelve el gran ventilador del cristianismo y lo expande por todo el imperio. Pero así también sucedió con el budismo cuando lo acogió el imperio chino y el imperio japonés, ¿no? Entonces, digamos, esa es la relación entre lo que hacen los maestros y lo que hacemos nosotros como cultura y luego lo que hacen los imperios. Pero bueno, todo eso, de todo ello, nosotros somos su resultado. Bueno, gracias. Tercera pregunta. Otra inquietud. ¿Metafísica es la vivencia? O sea, interiorización del Dios universal. A ver, desde la perspectiva del curso, el curso no define la metafísica ni utiliza nunca la palabra metafísica. Yo la estoy buscando y no aparece, ¿no? Entonces, el curso lo que llama es la experiencia, ¿no? Y la experiencia universal. Esa sería la metafísica desde el punto de vista de la experiencia. Pero también, previa a eso, es una metafísica que se escribe, se conceptualiza, se sistematiza para explicarnos que es hacia esa experiencia que vamos, ¿no? Entonces, toda la parte argumentativa, filosófica que el curso construye, sobre todo en el libro del texto, pero también en el manual del maestro, que se apoya mucho en la filosofía clásica griega, que recoge elementos, por ejemplo, del mito de la caverna de Platón, o que transcribe literalmente, entre comillas, el conócete a ti mismo de Sócrates, o que coge los silogismos y las proposiciones lógicas de Aristóteles, y el curso está lleno de silogismos. Empieza con un famoso silogismo, el curso, con el cual inicia, ¿no? Nada irreal existe, ¿no? Entonces, el curso retoma lo mejor del pensamiento universal para desarrollar y explicarnos la metafísica, ¿no? Y nos la explica como la verdad, como el conocimiento, y ese es el punto de partida para que nosotros podamos hacer la práctica. O sea, ¿qué es lo que perdonamos? Pues lo que no es verdad, ¿no? Perdonamos lo falso, pero necesitamos saber qué es verdad. Y lo que es verdad, el curso nos dice, es la verdad, que nos explica qué es la verdad, esa es la metafísica del curso, ¿no? Si nosotros no tuviéramos ese punto de partida de considerar qué es verdad, pues no podríamos saber qué vamos a perdonar, ¿no? Por eso es tan importante el libro del texto, porque el libro del texto nos identifica qué es verdad y qué es falso, qué es ilusorio, y nos describe todas las facetas del ego para recordarnos eso es falso, eso es ilusorio, y por lo tanto hay que deshacerlo, ¿no? Y la verdad es esto, ¿no? Y es todo
la estructura teórica del curso. ¿Ves? Entonces, esa es la metafísica. Inicialmente sería conceptual, si lo miramos desde el libro del libro del texto, pero se transforma en experiencia cuando trabajamos el libro de ejercicios, ¿no? O sea, es la teoría plasmada en experiencia, que es lo que hacemos en el libro de ejercicios. Bueno, tenemos otra, la cuarta pregunta dice, para mí, metafísica es más allá de lo físico, o sea, el potencial de nuestra mente, espérate que se me torció, el potencial de nuestra mente, ¿eso incluye la investigación que nos lleva al conocimiento? A ver, la definición es correcta. Esa es la definición de metafísica viene del griego meta, que es más allá, y física, o sea, más allá de la física, más allá de la naturaleza, ¿no? Que estudia las cosas fundamentales, según Aristóteles, al ser como ser. El curso estudia el ser, aborda el ser. Aborda el ser, nos trata de enseñar al ser para que lleguemos a conocer nuestro ser, ¿no? Entonces la definición es correcta. ¿Qué era la segunda parte de la pregunta? La segunda parte dice, para mí metafísica, ¿eso incluye la investigación que nos lleva al conocimiento? Desde el punto de vista filosófico, sí. O sea, desde el punto de vista filosófico, ahí lo voy a diferenciar con el curso, ¿sí? Desde el punto de vista filosófico, sí. O sea, la metafísica, desde el punto de vista filosófico, va a estudiar la naturaleza de las cosas, el tiempo, el espacio, los seres, las identidades, bueno, etcétera. Eso es lo que estudia. Incluso las ciencias naturales modernas no existían, tienen muy poco tiempo en la historia universal, tienen unos 300 años. Entonces, lo que hoy conocemos como ciencias naturales, eso está agrupado en la metafísica, ¿no? De parte de la cultura griega hace 2500 años. Y, o sea, todo el estudio de la naturaleza era, y su significado más allá de lo tangible, era lo que estudiaba la física clásica, la filosofía clásica. Ahora, desde el curso, el conocimiento no se aprende, ¿no? El conocimiento es una condición de la que gozamos como espíritu en el cielo. Es el conocimiento todo abarcante a la cual Dios tiene acceso, y nosotros como hijos de Dios también tenemos acceso al conocimiento, ¿no? Entonces el conocimiento no se aprende, se accede al conocimiento a través de sanar la mente y regresar a Dios. Entonces cuando regresamos al cielo, pues accedemos al conocimiento de la totalidad. En este mundo, que es el mundo de las percepciones, es el mundo del aprendizaje. Entonces nos necesita enseñar lo que olvidamos. ¿Qué olvidamos? El conocimiento tras la separación. Entonces el curso nos enseña, ¿no? Esa metafísica que es, digamos, los elementos que nos van a conducir al conocimiento. Y ese es el papel de la metafísica del curso, ayudarnos a recordar quiénes somos, hasta que despertemos del sueño y entonces asumimos lo que somos, el ser, y ser uno con Dios y uno con todo. Y en ese momento ya accedemos al conocimiento, no hay que aprenderlo. Hay unos estados intermedios. Hay unos estados intermedios que es lo que llama en las tradiciones orientales, que también nosotros lo tenemos, que es la inspiración. Cuando decimos esa última oración del libro de ejercicios, te entrego este instante santo, sé tú quien dirige, pues yo simplemente quiero seguirte, seguro que tu dirección me brindará la paz. Le estoy diciendo al Espíritu Santo, a Dios, dirígeme, ¿no? Entonces me llega esa inspiración, esa guía. Es como si el conocimiento, ¿no? Me llegara de alguna manera y sé por dónde guiarme, orientar, o qué decir, o qué hacer, ¿no?
pero no es el conocimiento, pero son atisbos o reflejos del conocimiento cuando abro mi mente a la posibilidad que la inspiración divina llegue a mí. En las tradiciones orientales lo plantean de qué manera, como trabajan como muy central el tema de la meditación, entonces el discípulo hace la meditación o el maestro hace la meditación y eleva su conciencia, digamos, a los planos superiores y luego baja esa información hacia donde él está, ¿no? A eso lo llaman ellos Kriya Shakti, ¿no? O sea, es como bajar la información. Entonces, los estados profundos de meditación tratan de llegar, digamos, a algo que llama Deepak Chopra o Joe Dispenza, que son maestros modernos, el campo cuántico de las posibilidades, ¿no? Entonces, llega a ese campo cuántico donde están todas las posibilidades y recoge alguna información que está interesado ese discípulo o ese alumno, como lo queramos llamar, o ese maestro, ¿no? Maravilloso, Oscar. La última pregunta dice, ¿conoces el maestro perfecto? Potencialmente todos somos maestros perfectos. A ver, no, la humanidad ha producido maestros maravillosos que los podemos considerar perfectos, como Jesús, como Buda, como Lao Tse, como Confucio, ¿no? Entonces, hay muchos, en la tradición hindú también hay muchos, hay muchos, para no ponerme a hacer un relato. El tema es que mientras tengan un cuerpo, ¿no? Siempre va a haber la limitación del cuerpo. Entonces, es el mensaje, la enseñanza que transmite esos maestros, ¿no? Y en ese sentido son maestros perfectos. Yo he conocido maestros que para mí son personas iluminadas, ¿no? Y me han enseñado mucho, ¿no? Y pues desde el curso, el Jesús del curso es un maestro perfecto, obviamente. Pero el curso también nos advierte que hay maestros de maestros, ¿no? Y que incluso nosotros los podemos invocar. Y los podemos invocar, y no solamente está diciendo a Jesús, sino que hay maestros de maestros y los podemos invocar. Y ellos incluso estando ya fuera de este mundo, físicamente, ya no tienen cuerpo, ya han trascendido el mundo físico, los podemos invocar, pero ellos pueden llegar y manifestársenos con un cuerpo físico. Pero para asustarnos, no lo hacen, ¿no? Pero la respuesta nos puede llegar a través de un sueño, una imagen, una idea, etc. Y están a nuestra disposición. Y en el curso, pues consideramos el maestro perfecto es al Espíritu Santo. Recordemos de que en el curso, si usted mira los primeros capítulos del libro del texto, el que se presenta es Jesús, ¿no? Y en cierta manera va contando su historia sobre la crucifixión, o que nos le rindan reverencia a él porque él es igual a nosotros, etcétera. Y él se va presentando en los primeros capítulos, pero a partir del capítulo 5º o 6º ya lo que hace es presentarnos al Espíritu Santo, ¿no? Y nos lo caracteriza y dice, estas son sus funciones, y etcétera. Y lo que hace también al final del libro de ejercicios es decirle al Espíritu Santo, decía siempre por mí, ¿no? Guíame siempre. Entonces, para el curso, nuestro maestro perfecto sería el Espíritu Santo, ¿no? Esa sería como desde la perspectiva del curso. Ahora, el hecho de que nosotros digamos que el maestro perfecto desde la perspectiva del curso es Jesús, el Espíritu Santo, no quiere decir que en otras tradiciones espirituales también no tengan su maestro perfecto. Cuidémonos de esas descalificaciones teológicas.
Bueno, pues ya terminamos las preguntas. Oscar, no sé qué más quieras compartirnos, la meditación. Yo no sé, se alargaría mucho si hacemos la meditación o hagámosla una cortica entonces para Hagámosla hacer. cortita. Sí. Bueno, muchas gracias a todas y a todas por las preguntas y la participación. Y comencemos a quietarnos, cerremos los ojos, inhalemos y exhalemos. Lenta. Mente cada vez más lentamente, hagamos conciencia del aire que entra por la punta de la nariz y va impregnando todas las células de nuestro cuerpo, energizándolo y relajando. Inhalamos y exhalamos. Inhalamos y exhalamos. Inhalamos y exhalamos. Y nos vamos relajando y poniendo muy receptivo. Invitamos al Espíritu Santo que nos acompañe y nos guíe en este momento. Recordemos la meditación en la apertura. Soy el que soy. Les pedí que pusieran cuidado en las palabras que utilicen en esa meditación. Esa meditación utiliza la metafísica del curso, pero no utiliza ninguna teología. Nunca mencione la palabra Espíritu Santo, ni Jesús, ni Cristo, que son parte de la teología cristiana y que el curso aborda, pero que la metafísica va más allá. Me relajo más, cierro los ojos y me digo, soy el que soy. Soy espíritu. Soy uno con Dios y uno con todo. Mi ser no es de este mundo. Respiro. Mi ser no se involucra en ningún conflicto. Pues los conflictos no son parte de la naturaleza de mi ser. Mi ser es solo amor, paz y dicha. Mi ser no se identifica con ningún partido, religión o teología de este mundo. Soy lo que soy. Soy lo que soy. Soy ese yo soy. Acepto lo que soy. Reconozco lo que soy. Y desde mi ser contemplo todo conflicto o intolerancia con la paciencia, el amor y la comprensión de la paz. Soy lo que soy. Me alzo por encima del campo de batalla. Mi ser no es de este mundo. Y contemplo el mundo desde mi paz y desde mi amor. Sin juzgar, sin condenar y sin atacar. Soy lo que soy. Soy ese yo soy. Soy uno con Dios. Soy uno con todo. Soy uno con la totalidad. Soy el universo mismo.
Soy una chispa divina y la chispa divina vive en mí. Soy lo que soy. Gracias, Padre, por estos momentos en que invoco tu presencia, tu guía y tu enseñanza. Gracias por permitirnos reunirnos y compartir tus enseñanzas de amor, paz y dicha. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias a todas mis hermanas y hermanas que compartieron este momento conmigo. Gracias, gracias, gracias. Bueno, muchas gracias a todas y a todos. Y bueno, me alegro mucho haber compartido con vosotros, como dirían los hermanos, y vosotras, como dirían los hermanos españoles. Así que Dios los bendiga y que tengan un lindo día. Muchas gracias. Gracias, maestro Oscar. Maravillosas esas enseñanzas. Gracias por compartirlas. Demasiado interesantes, apasionantes. Creo que nos dejaste con más inquietud de seguir investigando sobre el tema porque es muy amplio, pero aprendimos mucho. Muchísimas gracias. Bueno, con mucho cariño. Muchas bendiciones para todas y todos. Gracias, Carlos, por tu apoyo en la transmisión de YouTube. Gracias a todos los que nos acompañaron tanto en Zoom como en YouTube. Los invito ahora a una pequeña meditación activa solamente por Zoom. Y los invito esta tarde a las 7 de la noche, hora Colombia, a que acompañemos a nuestro maestro de Bamba, de Bam Bam de Wisconsin, Estados Unidos, y con el tema lo que se entiende sobre los sentidos sin sentido. Y el día de mañana, la lección del día, como todos los días, a las 7 de la mañana, hora Colombia. Muchas gracias. Muchas gracias.